tal vez a usted le preocupa un poco, pero estos temas que son vitales en la vida de la iglesia y en la vida de todo creyente como hijo e hija de Dios. El tema a partir de hoy va a ser: habla a mi pueblo de sus pecados. Habla a mi pueblo de sus pecados. El texto que hemos leído al inicio, libro de Isaías 58, de 1 al 3, Dios le dice al profeta Isaías que él no sea tímido, que él no sea contemplativo, que él no sea considerado con el pueblo de solo hablar cosas que a ellos les fascina escuchar, les gusta escuchar, sino también que él hablara sobre el pecado de su pueblo. Cuando ya en una ocasión yo prediqué sobre el pecado, alguien me dijo que yo era muy exagerado, porque estaba hablando sobre el beber alcohol como pecado, como el fumar cigarro como pecado, porque eso era parte de la cultura norteamericana. Ya, yo dije, está bien, que sea para ellos, pero nosotros no somos norteamericanos, no somos nacidos de aquí, venimos de otras naciones, nuestra cultura es diferente. Aunque un día yo prediqué a raíz de eso, que la cultura no es más que lo que la palabra de Dios enseña. Por encima de la cultura sureña, centroamericana, norteamericana, está la cultura bíblica, la cultura del reino de Dios, la cultura que nos va a mantener por la eternidad, esa cultura cuyas características, principios, normas, reglas están en la palabra. Por lo tanto, ninguna cultura es mayor que la cultura de la palabra, o que la cultura del reino de Dios. Por eso es necesario que a partir de hoy comparta sobre este tema. Habla a mi pueblo de sus pecados. Hoy iniciamos y luego estaremos tocando sobre otros tópicos que son importantes. Entonces les ruego abrir sus Biblias en Isaías 58, los primeros 3 versículos. Y yo voy a leer aquí, en esta nueva traducción viviente, que es la otra Biblia que yo uso para mis predicaciones. Y aquí usted va a ver cómo el profeta desarrolla esta parte tan importante que Dios quiere que él hable. Dice, versículo 1, en la nueva traducción viviente, dice: grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Versículo 2, sin embargo, dice, o sea, el pueblo, si usted quiere decir, tal vez puede plantearse de otra manera, ¿cuáles son sus pecados? Que en este caso el profeta va a denunciar. Escuchen lo que dice. Sin embargo, dice, se hacen los piadosos. ¿Quién es? El pueblo de Dios. Vienen al templo, dice, todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonarían las leyes de Dios. Me piden, dice, que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. El versículo 3 dice: hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionas? ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos, dice, con nosotros mismos, y ni siquiera, oh Dios, te das cuenta. El Señor dice: les diré por qué. Les contestaré: es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. En mi condición de pastor, tengo la responsabilidad de hablar fuerte y claramente sobre los pecados que están afectando nuestra relación con Dios. Y esos pecados ocultos, en muchos casos, pero en otros son tan visibles,
pero que es necesario denunciar para que todos seamos librados en su tiempo, a su tiempo, debidamente, y ninguna de ellas sea condenación para nosotros. Recuerden lo que el apóstol Pablo dijo casi al final de su ministerio. Él dijo: no vaya a ser que, habiendo sido heraldo de bendición para tanta gente, al final yo venga a ser condenado. Necesitamos entender que la vida cristiana tiene un precio. Demanda sacrificio y esfuerzo nuestro de vivir una vida como a Dios le agrada. Nosotros necesitamos escuchar mensajes que nos ayuden a encaminar nuestra relación diaria como pareja, como familia, dentro de la iglesia, como cristianos, allí en el trabajo, en la calle, donde estemos. Realmente que nuestra vida dé testimonio de quién es usted, de quién ha creído, quién es su Señor, a quién sigue y qué es lo que regula y dirige la vida de usted. Necesitamos urgentemente entender que con las cosas de Dios no podemos jugar. ¿Somos al 100% de Dios o somos contrarios a Él? Porque hay el peligro de que si nosotros no nos definimos, si no somos fríos o calientes y nos mantenemos tibios porque queremos ser condescendientes con la cultura, con la gente que trabajamos, con nuestros jefes, entonces usted no tiene aún una vida definida, determinada, una vida clara. Usted está en medio donde es tibio. Y la palabra de Apocalipsis dice: si somos tibios, Dios nos vomitará. Porque Él no acepta que seamos tibios. Él no acepta que seamos mediocres. Él no acepta que seamos cristianos carnales. Él no acepta que seamos que amemos las cosas de Dios y que amemos las cosas del mundo. Él quiere que seamos bien fríos o calientes. Seamos bien de Dios o seamos contrarios a Él. Seamos buenos hijos e hijas de Dios, o de lo contrario seamos pues hijos de aquel que conduce al infierno y a la condenación eterna. Según un comentarista de la Biblia, Holman, que uso también para mis estudios, este comentarista dice algo interesante en cuanto a esto. Dios le dijo al profeta Isaías, dice él, que proclamaría en voz alta y públicamente como trompeta el pecado de su pueblo. Dice que ellos habían tratado de aprender a ser piadosos. Ellos trataron de ser, no es así, bondadosos. Pero sin embargo, eran gente rebelde. Dios reconoció que su pueblo superficialmente parecían gente cristiana, gente que realmente amaba a Dios y quería seguir a Dios, pero sin embargo simulaban querer conocer y seguir la voluntad del Señor que se expresa en los mandamientos. Incluso dice el autor, habían ayunado con la esperanza de que Él hiciera algo por ellos. Afirmaban haberse humillado delante de Dios, pero Él no había respondido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios dice que ellos ayunaban, no realmente para agradar a Dios, sino para complacerse. Esa inclinación piadosa de ser religioso, porque por costumbre o tradición podamos hacer. Hermanos, si usted está leyendo los devocionales ayer, anteayer, de hoy mismo, hermanos, esos devocionales están tocando nuestra vida que jamás antes habíamos tocado y habíamos visto. A mí me impresionó el devocional de ayer, cuando el Señor Jesucristo dice: síganme, ven aquí conmigo, síganme. Uno normalmente entiende seguirle a Él, ir tras de Él, pero Él dice: síganme a las cosas ocultas donde tú aún te mantienes. Síganme aún a aquellas cosas o aquellas áreas de tu vida
donde nunca antes me permitiste. Seguir a Jesús es seguirle al 100% y en todas las áreas de nuestra vida. Realmente es interesante. Si usted aún no está siguiendo los devocionales que comparto a través del Messenger que tenemos esta página, hermano, comienza a hacerlo. Es sumamente interesante. Los que ya tienen el libro, pues lo están disfrutando directamente del libro. Hermano Margarito, usted ya tiene el libro. Excelente. Entonces comparta eso con la familia, saca los temas que usted necesita de este material para compartir. Hermanos, ¿qué entiende usted por pecado? ¿Qué es pecado para usted? Necesitamos definir un poco para seguir avanzando en este proceso de entender lo que es pecado. ¿Es posible que un cristiano siga en pecado? Entonces, vamos. Técnicamente, siempre se ha dicho que pecado es errar al blanco, que es la traducción de una palabra griega que significa error trágico o errar en el tiro, no dar en el blanco, dar en un falso blanco, que vendría a ser un defecto, sea por descuido o mala puntería. Es un fallo, es un pecado. Siempre se pensó que esto es un término técnico, pero sin embargo, ninguna palabra, realmente ninguna palabra es asombroso que cuando uno descubre que todo lo que usted conoce, hermano, nace de la palabra. Nace de la Biblia. No hay nada que el ser humano haya inventado o que haya creado. Está en la palabra. Y uno va a Santiago, capítulo 1, versículo 16. Uno encuentra esta frase que dice: amados hermanos, no erréis. Si técnicamente pecado es errar al blanco, Santiago, el apóstol del Señor, dice: amados hermanos míos, no erréis. Hablando precisamente en el contexto que se menciona este texto, está hablando sobre el pecado. Y la Biblia dice: no erréis al blanco. Lo que significa que si usted se desvía, usted no llega a dar o no cumple o no hace lo correcto que la palabra nos enseña, entonces hay toda la posibilidad y la seguridad de que estamos cometiendo pecado. Según el diccionario enciclopédico de Biblia y teología, dice que pecador es el hombre que ofende a Dios por haber hecho u omitido una acción o asumido una actitud que le aleja de la voluntad suprema de Dios, que vendría a ser un asunto grave, con plena advertencia y con todo consentimiento. Por lo tanto, el pecado es una acción u omisión, ese acto o actitud que el ser humano toma frente a todo lo que está establecido. Según la Biblia, pecado es infracción de la ley. Si usted busca en 1 Juan capítulo 3, verso 4, encontramos el concepto de lo que es pecado, ¿no es así? Desde la palabra. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí es simple. Pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿de qué ley? Cuando usted se pasa la luz roja, ¿qué hizo? Infringió una ley, una norma. Entonces necesitamos entender que el pecado es infracción de la ley o errar al blanco, no dar al blanco. Y ahí vemos otro punto del tema, que son tipos o clases de pecado. Ahí nos encontramos por lo menos con tres que yo voy a mencionar. En primer lugar, hay pecados
llamados pecados deliberados. Vamos a Isaías capítulo 65, verso 12, y usted se encuentra con esta palabra que dice el profeta en cuanto al pecado deliberado. ¿Qué es un pecado deliberado? Un pecado pensado, planeado. Un pecado que usted sabe que es pecado, pero usted sin embargo dice, lo voy a hacer y luego pido perdón a Dios y Dios me va a perdonar. Usted conoce que eso es pecado, pero sin embargo lo hace. Eso es pecado deliberado. Por eso dice el profeta en Isaías 65, 12, dice, pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Lo mismo dice el 66, verso 4. Dice el pecado, pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Usted sabe y sabe que eso no le agrada a Dios. Yo siempre añado la segunda parte, tampoco le edifica a usted, tampoco le es de bendición para usted. Usted lo hace, luego se siente mal, no tiene paz, no tiene tranquilidad, hay sentimiento de culpa. Entonces todo eso genera y advierte que lo que hizo es algo que a Dios no le agrada, ni tampoco le es de bendición para usted. Pecados deliberados. Segundo, hay pecados por accidente. De esto es lo que se debe entender, que todo cristiano no peca, no debe pecar deliberadamente, sino por accidente. Usted no lo pensó, no lo planeó, se le presentó la oportunidad y usted lo hizo. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Sencillamente por accidente, por alguna razón, por alguna situación que ni usted mismo se explica. En tercer lugar está el pecado por omisión. Que usted sabe que es lo bueno y usted no lo hace, eso también es pecado. Usted sabe que amar a sus hermanos es un mandamiento, pero si usted no lo hace, entonces es pecado por omisión. Usted ve a una persona necesitada, usted ve a una persona ahí que es hispana, y usted siente en su corazón hablarle de Cristo, pero usted dice, no, pero estoy apurado o apurada. Y luego se siente mal en el camino, y usted dice, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no le dije algo? ¿Por qué no le di por lo menos la dirección de la iglesia? Y si usted no lo hace, eso es pecado por omisión. Entonces recordemos estos tres tipos de pecados. Pecados deliberados, pecados por accidente y pecado por omisión. ¿Puede un cristiano permanecer en el pecado o caer en el pecado? Sí. Aunque lo normal o por lo natural de la vida cristiana, que es vida en Cristo, no debe un cristiano pecar. No debe. Y no debería de hacerlo. Pero sin embargo, nos encontramos con otra realidad que vamos a entender a continuación. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9 dice lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Según este texto, ¿un cristiano debe pecar? No, no debería. ¿Por qué? Porque su nueva naturaleza, la simiente de Dios que está dentro del creyente, debe llevarnos a aborrecer el pecado, a rechazar el pecado de entrada. Porque usted sabe perfectamente que eso no le agrada a Dios, es perversión, es algo que no dificulta su relación. Entonces usted debe de reaccionar y rechazar. Pero sin embargo, el apóstol Pablo dice que el creyente pelea con una fuerza que está dentro de uno. Una fuerza que nos lleva a hacer, dice el apóstol Pablo, lo que no queremos hacer.
Y esta fuerza que se llama la vieja naturaleza, que aún permanece en nosotros, pero que hay momentos que se levanta con la intención de gobernar nuestras vidas, de manipular nuestras vidas, de llevarnos hacia la desobediencia. Cuando se levanta y usted hace caso a eso, entonces ahí es donde uno cae en el pecado. El apóstol Santiago lo llama concupiscencia. Dice que nosotros no somos tentados porque Dios lo haya permitido, sino que somos tentados porque somos seducidos, atraídos por la concupiscencia que aún está dentro de nosotros. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, les ruego que pueda abrir su Biblia, en el capítulo 7 de Romanos, versículo 15, dice en adelante: porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer yo el bien, hago esta ley, que el mal está en mí. Y el apóstol dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es la intención del cuerpo? Y de esa vieja naturaleza que está dentro aún del cuerpo y que va a permanecer hasta el día que usted muera o hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Aquel día, cuando Él venga, dice que Él nos va a transformar. Él va a quitar de nosotros esa vieja naturaleza que, a pesar de ser creyentes, aún quiere imperar, prevalecer, gobernar, manipular nuestra vida. A veces uno dice: pero Señor, ya consagré todo, pero sin embargo este miembro tan pequeño que es la lengua es lo que me hace pecar. Santiago dice que si un barco tan grande, esos barcos gigantones, se maneja con un timoncito pequeño para dirigir, al caballo se le pone, dice, un bozal para que el caballo, para frenar y conducir, pero sin embargo dice que nuestra lengua es un miembro tan pequeño y difícil de domar. Pero ¿cómo domarlo? Cuando usted reacciona y se determina que ningún miembro de nuestro cuerpo debe ser Señor en nuestra vida, debe ser el amo de nuestra vida, sino todo debe estar sujeto a la gracia, al poder y a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos por lo tanto entender que el creyente sí lucha con su concupiscencia. El creyente sí lucha con esa vieja naturaleza que aún permanece en nosotros, pero debe permanecer aplastado, debe permanecer crucificado en la cruz de Cristo, debe permanecer sometido a la voluntad del Espíritu Santo y no el Espíritu Santo a la voluntad de la carne, donde la carne impere sobre nuestra vida. Pero cuando usted lo deja que Él gobierne, entonces Él se hace el amo, el patrón, el Señor de nuestras vidas. Y usted no es nada, sino simplemente una marioneta de aquel que quiere gobernar nuestra vida. Para terminar, ¿cómo ser libre de todo pecado como creyentes? Tomando grandes y verdaderas decisiones en nuestra vida. En primer lugar, el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16 al 17, que usted debe decidir como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, vivir y andar en el Espíritu o vivir y andar en los deseos de la carne. Lea usted ahí, Gálatas 5:16 al 17. Dice el Señor a través del apóstol: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne,
Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, al final, la vida de un creyente o la vida de una persona depende a quién obedecemos. No sé si usted ha visto algunas veces una propaganda donde aparece aquí el hombro de una persona, el diablito, chiquitito ahí, todo el diablo, y le habla al oído y dice: hazlo, hombre, hazlo, si todos lo hacen. Y él está por hacer y ¡shum! Aparece el angelito aquí y le dice al oído: no lo hagas, eso está mal, eso no le agrada a Dios, eso no te trae paz. Y el hombre no sabe a quién obedecer. Y nos deja allí la publicidad. La vida es así. Donde usted, según Pablo en Gálatas, dice: si usted vive según el Espíritu, entonces usted va a vencer los deseos de la carne. ¿Qué es lo que busca? Los deseos de la carne, o la vieja naturaleza, o la concupiscencia, o la ley del pecado que dice el apóstol Pablo que aún está dentro de usted. Es precisamente, como dice posteriormente el apóstol Santiago, igual lo vamos a leer cuando dice: ¿qué es lo que él quiere? Conducirnos al pecado, a cometer pecado sí o sí, y luego el pecado ya concebido, consumado, dice, trae la muerte, porque el fin del pecado es condenación, es matar, es que el ser humano muera en condenación. En cambio el Espíritu, aquel Espíritu que vino para morar dentro de nosotros, Él dice: yo estoy aquí contigo. Si tú te sometes a mi voluntad, entonces Él dice: yo te voy a dar victoria, te voy a dar y tú vas a vencer. Pero vive según mis deseos, pero vive según mi voluntad, y aplasta a los deseos de la carne. En segundo lugar, nosotros no solamente debemos decidir caminar en el Espíritu, sino debemos de permanecer en la libertad. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si usted fue sacado ya de la esclavitud a la libertad, dice el apóstol Pablo, permanezca en esa libertad. No vuelva, por más que a veces anhele, desee, extrañe las cosas de lo que hacía en el mundo. O a veces el enemigo va a poner aún las cosas que usted hacía en el mundo. Pero eso no debe ser ya ni siquiera un deleite. Ni siquiera debe ser un recordar, sino decir: Señor, limpia mi mente, porque mi mente no es depósito para basura del pasado, sino para las cosas buenas y limpias que el Señor nos ofrece hoy. Entonces, en segundo lugar, nosotros necesitamos decidir permanecer en la libertad, mantenernos firmes allí. En tercer lugar, el apóstol Pablo en Romanos 6, 12 y 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de tal manera que usted entregue los miembros de su cuerpo a la iniquidad. Ya no haga eso. Ya no permita, si algún miembro de su cuerpo quiere pecar, no lo permita. Usted levántese y tome la decisión, dice el apóstol Pablo en el versículo 13 de Romanos 6, tome la decisión de presentar cada miembro de su cuerpo, dice, como instrumento de justicia. Entregue sus manos ya no para ser manos que lastimen, que dañen, que toquen cosas que usted sabe que no debe tocar, sino que sus manos sean presentadas como instrumento de Dios, como instrumento de justicia, como instrumento de bendición. Nuestros ojos, nuestros labios, todo lo que usted quiera. Y usted puede imaginar, sin pensar, en cada miembro de su cuerpo que quieren dominar en usted. Usted no es esclavo de su cuerpo, de algún miembro de su cuerpo, sino que usted debe presentar al Señor para que sea instrumento de bendición. Dice: no reine. ¿Por qué? Porque el pecado quiere reinar, gobernar, manipular nuestras vidas. En cuarto lugar, necesitamos permanecer en Él. No nos alejemos.
No nos separemos de Él. Por eso los devocionales, la oración, el estar en la casa del Señor nos ayuda a fortalecernos, a edificarnos para ser vencedores. Primera de Juan capítulo 3 verso 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, miren lo que dice, dos cosas: no le ha visto ni le ha conocido. Sencillo la conclusión. Si usted ve a una persona que dice que es cristiano, pero sin embargo peca y no quiere ser liberado de sus pecados y no quiere dejarlo, entonces la palabra dice: esta persona nunca ha visto a Dios, menos conoce a Dios. En otras palabras, no es cristiano. No es cristiano, no nació de nuevo. El Espíritu Santo no vive dentro de él, o de él o de ella. No ha salido de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz. Sigue allí en la oscuridad. Por eso es que no puede vencer a aquel que gobierna su vida, a aquel que gobierna los miembros de su cuerpo. Todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no ha visto a Dios ni le ha conocido. Termino. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3 de 1 al 4 que nosotros debemos levantar nuestros ojos hacia arriba, en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Si mantenemos nuestros ojos solo en las cosas terrenales, entonces lo terrenal gobernará en nosotros, primará en nosotros. No habrá vida espiritual. Necesitamos, como dice el apóstol Pablo, levantar nuestros ojos y mirar las cosas de arriba. Y ahí aparece el apóstol Mateo y nos dice con Mateo 6:33: más buscar, que dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, nosotros estamos aquí más de 6 meses sin un cheque.